¿Comenzó a agotarse la paciencia? A ver, nosotros nos encontramos transitando el mes 18 de gobierno de Javier Milei, ¿sí? En esos 18 meses pasaron un montón de cuestiones que impactaron directamente en el humor social de los argentinos, ¿no? Digo, empezamos en aquel 10 de diciembre con un presidente al que, digamos, la gente aplaudía mientras hablaba de ajuste, mientras se encontraba él de espaldas a la casta, ¿no? Digo, atravesamos un primer trimestre de gestión en la que la solidaridad y la lógica, digamos, de agarrar y de tratar de que el país salga adelante tuvo que ver con muchísimas acciones que tenían que, digamos, realizar los ciudadanos de a pie para agarrar y para acompañar ese proceso de armonización de la economía. Digo, cambiamos la forma en la que nos transportábamos, cambiamos las marcas de los productos que habitualmente consumíamos. Eh, Llegó un segundo trimestre en el que tuvimos que trabajar más, ¿no? Y hubo un segundo trimestre en el que a los argentinos no nos alcanzó con lo que veníamos haciendo para poder honrar nuestras deudas y cambió, digamos, la lógica. El invierno fue brutal, ¿sí? Y allí por primera vez existió, digamos, una especie de retroceso en los niveles de popularidad del presidente que vinieron a ser soslayados por la primavera mileísta, ¿sí? Cuando se pasó el invierno, cuando dejaste de tener que arreglar el amortiguador del auto y no tenías un mango, o cuando pasaste, digamos, el obstáculo que significaba que le quedara la campera chica a tu hijo, digamos, llegaste a la primavera en la que, digamos, hubo un revival del apoyo a mi ley que tuvo que ver con el acceso al crédito, con el achicamiento del gasto cotidiano. Y después de eso pasó que llegamos a transitar por primera vez en la historia reciente unas fiestas, Gastón, en las que no estuvimos preocupados porque saquearan los supermercados. Digo, Claro, sí. fiestas con paz social. Esto Sí, se sí, sí, vio a lo claro. largo y a lo ancho de la Argentina, se vio, digamos, en el conurbano, en el que habitualmente llegaba diciembre y la policía tenía que ir a custodiar los supermercados. Bueno, se Claro. pasó. Creo que el comienzo del 25 tuvo que ver con un amesetamiento de esta imagen, digamos, que es de alta popularidad, digo, del presidente, pero un amesetamiento a la baja, digo, progresivamente vemos que iba perdiendo, digamos, algunos de los niveles de apoyo, y creo que cuestiones como el Libragate y como algunas de las, digamos, de las desinteligencias que se han generado en el entorno presidencial, digamos, lo que han hecho es abrir, digamos, una discusión acerca de los niveles de apoyo que no se había dado con la lucha con la universidad, que no se había dado con las luchas gremiales, que no se había dado en ninguna de las otras instancias. Después ¿qué es lo que creo? Digo, empezaron a ocurrir otras cosas que tuvieron que ver con lo que hemos visto, digamos, los últimos domingos, ¿no? Digo, el superdomingo electoral, las elecciones en Cava, y un conjunto de resultados electorales que algunos, digamos, más promisorios y otros que son, digamos, están mucho más condicionados. Digo, hubo lugares en los que la Libertad Avanza quedó segundo, quedó cuarta, digamos, reflejaron, digamos, esta sensación que se empezó a ver en las urnas, pero que evidentemente agarra y habla de un, digamos, un problema generalizado. Bueno, ¿Qué es lo pero párate que, ahí, Gastón? Nico, porque si me permitís voy a Sí, utilizar por parte favor. de tu estudio que tenemos acceso para compartir con la gente, porque está muy interesante ver en porcentajes, qué se encontró en la calle en cuanto al tema paciencia. ¿Qué porcentaje de los encuestados, por vos y tu equipo, manifiesta estar decir que se le acabó la paciencia para con la realidad, o en este caso podría ser, ¿por qué no?, para con el gobierno de Milei? Ahí estamos viendo y estamos hablando que el 52% de los consultados dice se me acabó la paciencia. Bueno, ahí qué es Eh, lo que nos parece a y nosotros después viene el relevante desde el lado... equipo de la consultora, ¿no? Sí, Digo, nosotros vemos primero un grupo de gente que está súper, digamos, consolidado y soldado en el apoyo, digamos, a Javier Milei sí. y al paquete de políticas económicas, porque la pregunta que nosotros hicimos en concreto tenía que ver con cuánto tiempo más podés esperar que el presidente Milei mejore la situación económica. Claro. Hay, digamos, un 27%, más del 27% de los encuestados que nos respondió o que ya lo está solucionando, 9,5%, o que le da hasta 9 meses o más, ¿sí? Un poquito más del 18%. Después nos encontramos con un segundo grupo que es un grupo, digamos, en el que nos respondieron más o menos un 24% de los encuestados, ¿no? Que le dan hasta 6 meses o hasta 3 meses. Este es el grupo que nosotros agarramos y con el equipo técnico de la consultora vemos como
el equipo del rollover de la confianza electoral, ¿sí? Ese grupo de gente que no está, digamos, determinado a acompañar a este gobierno hasta las últimas consecuencias, pero que sistemática y paulatinamente le va agarrando y le va renovando el crédito electoral al gobierno de Milei sobre la base de algunos aciertos en el orden de la economía, digamos, en general, ¿sí? Digo, un grupo que nos respondió hace 9 meses cuando realizamos por segunda vez esta encuesta, digamos, que también le daba 6 o 3 meses, y en abril del año pasado nos respondió más o menos lo mismo. O sea que, digamos, existe esta cuestión Bien, de ir renovando el crédito, como cuando vas con la tarjeta de crédito y decís, no, este mes pago el mínimo, y de golpe lo que eran 12 cuotas se transforma en 18, ¿viste? claro. Digo, esta es la lógica de ese grupo. Y después, ¿qué es lo que vemos, Gastón? Vemos una cuestión que es alarmante, una especie de código naranja para, digamos, para aquellos que tienen que trabajar sobre la figura y la popularidad del presidente, que es Ujú. que un poquito más de la mitad de los encuestados, yo creo que la mitad por, digamos, por la relación, digamos, de margen de error, ¿sí? Uno de cada dos, digamos, personas que nos respondieron nos dijeron que se les acabó la paciencia, ¿sí? Bien. Hay un conjunto de cuestiones a tener en cuenta con relación a esto. Sí, te escucho. El primer, digamos, gran análisis que nosotros hacemos, Gastón, tiene que ver con la nueva grieta, ¿sí? En A ver. Argentina, hace 5 años estábamos atravesados por la grieta que tenía que ver, digamos, con una grieta estrictamente político y partidaria que tenía de un lado a Cristina Fernández de Kirchner y del otro lado a Mauricio Macri, ¿sí? Sí. Esta grieta se sostuvo desde distintos espacios y se transformó, digamos, en una división que tenía que ver con el modo de ver las cuestiones. Esa grieta se fue modificando paulatinamente hasta llegar a las elecciones del 23. ¿Sí? En las elecciones del 2023, esa grieta ya no era una grieta de Macri contra Cristina. ¿Sí? No, no lo fue, digo, por eso le fue como le fue a Rodríguez Larreta y le fue como le fue a Bullrich, por eso le fue como le Claro, fue también a Alberto Fernández. claro. Esa grieta fue mutando progresivamente en una grieta que diferenciaba la política de la antipolítica, ¿sí? El sistema de los antisistemas, ¿sí? Los que están adentro y los que están afuera, los que no nos pueden resolver el problema y los que nos proponen algo distinto. Y eso agarró y terminó poniendo a un outsider como Javier Milei como presidente de la Argentina, Exacto. ¿no? Digo, una cuestión impensada, tal vez hace 3 años, digo, cuando el presidente era panelista de los programas cómicos de la tele. Pero esa dieta no se podía quedar ahí, ¿sí? Porque, digamos, que la política permanentemente cambia, como las conductas humanas, ¿sí? Y empezó a agarrar y empezó a tener una centralización, primero fuerte de la figura del presidente con relación a la agenda política, pero, digamos, como por primera vez en mucho tiempo la agenda política resultó ser una agenda económica, y ante la ausencia de adversarios para el presidente, aún con, digamos, hechos de evidente preferencia por parte del presidente a la hora de elegir sus adversarios. Digo, eh, Milei prefiere pelear con Cristina,